Bueno, no, que también mientras se van sumando los compañeros, charlamos hoy un poquito también de las elecciones, conversamos, ¿no? A la mañana vimos un texto que permite un montón discutir y pensar algunas cuestiones, ¿no? No sé si cómo lo vieron, tienen alguna, bueno, alguna reflexión, me imagino que han hecho o han pensado, ¿no? Sobre vos, Marcelo, estuviste atento, me imagino también no sé si están acá, si a veces están ahí. Si quieren prender la cámara, mejor, digo, eso. No, yo no sé qué texto diste a la mañana, porque yo a la mañana no puedo Está cursar, cursa- pero No, no, de la otra materia, perdón, hablaba de la otra materia que di el texto de Juan Carlos Torre. mm, eh, no, ahora, hoy vemos el texto de Panebianco, pero digo que vos son sabés textos. vos sabés que me olvidé de comprar la revista Eñe porque había una nota o una entrevista con Juan Carlos Torres. Salía este sábado en Eñe. Ah, es probable porque sacó un libro nuevo, entonces Claro, seguramente la nota debe estar en relación con el libro que acaba de salir, salió hace unos 10 días, creo. claro. No lo tengo todavía. Y yo Hoy charlamos también. me olvidé de decirle al canicita que me lo guardara. Claro. Sí, está buena la Enie, la verdad que trae buena información de libros muchas veces, de reseñas, ¿no? De Sí, libros, y también de entrevistas. Está buena, me parece que sigue siendo así como revistas culturales, digamos, que quedaron, sí, ¿no? sí. Que, que queda menos y que todo lo demás es virtual y ya todo tiene otra forma, ¿no? Ujú. Ahora hay una especie de mix. Las formas editoriales contemporáneas me parece que son más fusionadas, ¿no? Sí. La típica revista que habla de libros, eso se fue perdiendo y está bueno a mí me gusta, ¿no? Que siga. Lo que pasa que la industria gráfica está muy golpeada, entonces, viste, Claro. es como que cuesta un poco editar, ¿no? Vos fíjate que el Le Monde también lo están haciendo en forma electrónica o digitalmente o en edición de papel, ¿no? Sí, sí, sí. Casualmente, el, en el Le Monde de este mes salía una edición especial por los 20 años de las Torres Gemelas, y fíjate que solamente lo van a hacer para aquellos que están inscriptos digitalmente, no para la gente que compra la edición de papel. Ah, mirá vos, mirá, bueno, claro, claro, ahí tenés un dato. Sí, Lemón, bueno, a veces leo algunas notas que están habilitadas virtualmente. Antes lo compraba. No, después no, me parece que se perdió un poco el rumbo, ¿no? Me parece que con Cambiemos y eso un poco Sí. se confundieron un poquito el rumbo y después de ahora me parece que, bueno, que no sé en qué está. Me parece que ahora tomaron más distancia de algunas cuestiones. eh, pero bueno, siempre hay algunas notas interesantes, ¿no? Sí, y además ahora todo el mundo tiene videos, podcast, ¿no? Bueno, la cosa también se va armando en torno a lo digital, ¿no? En torno a tener un celular y que con el celular puedas, digamos, leer, escuchar, ¿no? Es como. eh, pero bueno, me parece que está bueno esto que nombra Marcelo, tanto la ENI como Le Monde, porque son revistas más clásicas al mismo tiempo en un punto, ¿no? La idea de comprar una revista es decir, bueno, me voy a un café, bueno, ahora no se puede hacer, ahora no se puede hacer mucho nada, de a poco. Pero la idea esa de comprarse una revista que también trae comentarios de otras cosas, de libros, ¿no? De cultura general, me parece que es un buen ejercicio para ustedes también, ¿no? Como una forma de informarse también de otras cuestiones. Y Le Monde tiene toda una sección que es de internacionales, ¿no? Que en una época lo que tenía entendido es una revista francesa en su origen y que esa sección internacional directamente el Le Monde de acá la compraba en Francia. Entonces eso le venía medio como llave en mano. Entonces le vienen noticias, no sé, de conflicto en Rusia, en Chechenia, de África, notas sobre, en fin, muchas notas diferentes sobre especialistas, ¿no? Sobre Europa y sobre el mundo en general, que está bueno también siempre tener, ¿no? Pues si no, uno está muy encasillado o muy provincializado en la mirada si solamente está pensando en su país, ¿no? Que bueno, por supuesto uno primero accede y mira la realidad inmediata de uno y luego, pero está bien levantar la cabeza un poquito. Yo creo que en los últimos tiempos, con algunas dinámicas políticas parecidas, ¿no? Digo, siempre hemos conversado mucho sobre Trump, sobre Bolsonaro, sobre otras experiencias en Europa, ¿no? El Brexit.
eso está bueno porque tienen visibilidad y también son experiencias que son interesantes de analizar y de ver, ¿no? Incluso en la clave de que nosotros pensamos esta materia, digamos, ¿no? Me parece que eso es un activo, nada, un ejercicio que hay que hacer, ¿no? Un ejercicio de lectura que, que me parece que es bueno. En este caso está bueno lo que trae Marcelo porque Juan Carlos Torre sacó un libro que es medio un poco memorias, me parece, porque ahí él participó, estuvo un poco cerca del gobierno de Alfonsín en su momento, entonces me parece que el libro cuenta un poco también esa experiencia de él, así que debe tener algo autobiográfico, ¿no? Y de análisis político que en general es un interesante, ¿no? Lector, digamos, de los procesos políticos, sociopolíticos eh, recientes. Así que bueno, somos pocos, bastante pocos, bueno, igual tienen después vamos a subir el video, pero creo que también hasta ahora se chocan con otras cruzadas, me parece, ¿no? Bueno, no, decíamos al inicio si querían comentar, tenían alguna mirada, querían comentar algo de las elecciones, también me parece que está bueno si tienen alguna reflexión como traerla, digamos, ¿no? Antes de comenzar el texto, me parece piola que también se habilite, digamos, un espacio, bueno, digo, finalmente estudiamos ciencia política, nos interesa el análisis político, o tenemos algunas ideas a veces que pensamos que inclusive con toda la información que hay, ¿no? Que hay una sobreinformación, una cantidad de blogs, de notas, de opinadores, ¿no? Que ya la política, quizás un exceso, uno diría por momentos, ¿no? Uno después elige y, bueno, se queda quizás con el que más le gusta, o hace su propio análisis, que es aún más interesante y mejor, ¿no? Así que bueno, si quieren hacer un comentario, tienen alguna idea de las elecciones, qué les pareció, alguna reflexión, adelante. Hola, Hola, ¿quién no, habla? Ah, Agustina, Cecilia. Agustina Cecilia, sí. Por ahí de algo de lo que he escuchado en los medios, bueno, que fue un voto castigo, que fue un voto que se realizó desde una mirada económica, que el gobierno no supo leer el sentir o el malestar de la población, que por ahí ese sentir estuvo captado o canalizado por nuevos sujetos que aparecen, que no logran concretar una idea clara de una propuesta, que son, bueno, las nuevas derechas o expresiones de extrema derecha como Milei, el aumento por ahí también de un porcentaje de votos de la izquierda, o sea que como que se fugaron hacia los extremos, y un gran porcentaje de población que no votó, eso también. Y bueno, y hoy en día cómo salieron a tratar de tomar una actitud de escucha, de apertura, y de que van a cambiar el rumbo para lograr contentar y mejorar las elecciones hacia noviembre. Eso es lo que he visto en estos 2 días. ¿Y qué pensás de eso que viste? Porque eso es lo que viste, ¿y vos qué pensás sobre eso? ¿O qué te parece? Si hay una idea y que esté buena de ello. Que pienso que sí la población está sufriendo, eso lo considero que es real, pero que también en esa respuesta que dio la población, no creo, o sea, de un pensamiento inmediato, de lo urgente, no, tampoco creo que haya mucho análisis con respecto a todas las consecuencias de lo que fue el macrismo, y a su vez también ver que estamos en una pandemia. Yo creo que lo que están exigiendo es medidas urgentes, pero también hay que ver ese contexto también, ¿no? Las consecuencias de lo que fue el FMI, la deuda externa, que está haciendo difíciles las cosas, y bueno, y esto, lo de la pandemia, ¿no? Que la imposibilidad de poder salir a trabajar, el hecho también de que no había presencialidad en las escuelas, que complicó un poco más la tarea de las familias, o sea, hay que verlo también en distintos sectores sociales, pero complejizó todo, agravó todo, y bueno, un poco de bronca del encierro, las medidas extremas que se tuvieron que tomar, que también hoy vi que en todos los países hubo como una repercusión, así un castigo hacia los gobiernos, porque las medidas de cuidado y de prevención del COVID, que bueno, que sí o sí tuvieron que tomarse.
Buenísimo. Sí, Laura, habla. Yo lo que, no sé, por ahí me recontra equivoco, ¿no? Pero yo lo que veo que nadie se hace cargo de nada, porque si bien el gobierno de todos salió a decir nos equivocamos, que hicimos el rumbo, recién la compañera habla del problema de la pandemia, etcétera, etcétera, que es a nivel mundial, ¿no? Si bien se equivocaron en muchas cosas, porque, por ejemplo, el vacunatorio VIP, lo del cumpleaños y todo, bajó muchísimo el porcentaje de gente que iba a votar a todos. Yo veo de parte de Juntos, más allá de que me asusta mucho este voto hacia la derecha, de Juntos que tampoco se hacen cargo, porque ellos saben, yo escuché varios discursos, no solamente del intendente de acá de Mar del Plata, sino varios discursos de otros intendentes de Juntos, que se hacen como se están postulando como los grandes ganadores, y yo no los veo como los grandes ganadores, porque si vos ganás, tenés que elevar el número de votantes, si no lo elevaste, seguís teniendo la misma cantidad, y lo que hay es un voto en contra de todos, pero no te votaron a vos. Y yo veo que la política argentina sigue en la nada. Realmente esta campaña política para mí, yo la llamo la campaña política de intrusos, porque parecía más de la farándula que de política. No, a nadie se le cayó una idea, a nadie. Y en cuanto lo está haciendo todos, creo que de los males es el peor también, está eligiendo, porque está eligiendo llenar de plata el mercado y no va a parar la inflación, que es el por qué la gente dejó de votarlo. Creo que nadie ha hecho una lectura ni una autocrítica coherente con respecto a las elecciones estas que han pasado. Quizás me equivoque, no sé, pero esa es la lectura que estoy haciendo. Gracias, Laura. Bueno. Sí, bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo ahí. Una serie de cuestiones, evidentemente. Sí, Fer. Voy a opinar un poquito. Yo pienso también que la pandemia ha afectado mucho al voto del Frente de Todos y que en estos 2 años de gestión, yo pienso que en una situación, digamos, de emergencia imprevista es bastante difícil gestionar y de hecho ya tener una buena gestión es bastante difícil en este contexto. Y pienso que la variable de la pandemia ha afectado muchísimo al voto del Frente de Todos y que se ha ido esparciendo, diluyendo hacia, digamos, a la derecha o incluso hacia el frente, a la izquierda, y también pienso que mucho del porcentaje de voto en blanco es todo el Frente de Todos. Eso también es algo que pienso. Sí, eso me parece que está bueno también considerar. Me parece que hoy a la mañana también conversamos un poco, yo me hago esa pregunta que me parece que, digamos, la pregunta quizás más importante es o una de las preguntas más importantes, hay un montón de perspectivas por donde mirar el fenómeno, pero es hacia dónde han ido esos votos, ¿no? Porque es una masa de votos muy importante. Son varios millones de votos. No es que son 500.000 votos, que es mucho, pero tampoco es tanto, digamos, en una elección nacional. A nivel nacional, por supuesto, a nivel ya provincial, es un montón. Entonces, esa pregunta me parece que es importante, porque hay un voto bronca, hay un voto en blanco que creció mucho, hay un voto que quizás fue a la izquierda, hay un voto, digamos, el voto masa, ¿no? El voto que, digamos, ese voto masa que entró en las elecciones últimas, que estaba un poco por fuera, ¿no? Podríamos decir así. Un poco no, estaba por fuera. Si eso sería de masa, digamos, pero para que nos entendamos, ¿no? Que son quizás determinados sectores sociales, territorialmente situados. Eso quizás hoy votó otra cosa. Es muy probablemente. Es muy probablemente. Lo que pasa es que, claro, de las cosas que uno fue leyendo y viendo, uno dice, bueno, pero ahora el peronismo está unido. Entonces creo que hay un número que está bueno, que es Cristina sola en 2017 sacó más votos que Tolosa Paz el otro día, en provincia, sola. Lo cual también habla, por supuesto, de la diferencia de Cristina con otros actores, ¿no? Porque eso hasta tiene que ser valorado también, la individualidad, el tipo de política o político que enfrenta una situación, que pone la cara, pero que muchas veces es el que lleva adelante una campaña. Me parece que ahí sí hay una calidad sustancial también. Ese dato que lo escuché varias veces ya, no lo tenía tan claro, o no lo recordaba, me parece interesante, ¿no? Para agregar a la cuestión
porque acá, digamos, lo que, como decía un filósofo alemán, Nietzsche, ¿no? Los hechos importan, pero lo que más importa son la interpretación de los hechos, ¿no? Que es una frase que siempre me gusta. Bueno, con los hechos puestos encima, con los números, con lo que pasó, ¿cómo interpretamos, ¿no? En definitiva, hay que tratar de interpretar, de entender, digamos, ¿no? Y esto que marca Fernando es importante, ¿no? Porque, bueno, ¿a dónde están esos votos? La izquierda creció un poco, en realidad a nivel nacional creció más la izquierda que la derecha, porque Cambiemos, como decía Laura, mantiene el mismo caudal de votos. Bueno, después el fenómeno Milei en la ciudad, pero no hay tampoco, yo creo que sí hay una cierta derechización, pero no diría que hoy en las elecciones estas es un fenómeno radicalizado, en estas elecciones, ¿no? Diría que es un espacio que se mantiene, que se mantiene y que también uno diría, bueno, puede crecer, porque si uno ve a Milei dice que ahí hay algo que no había. Por lo tanto, solamente con mirar ya, más o menos, ¿no? Y bueno, y López Murphy, ¿no? Diría el liberalismo de derecha, le pondría ese nombre, ¿no? El liberalismo, porque hay un liberalismo que quizás es más progresista, ¿no? Más progre, que en una época estaba en el radicalismo, bueno, eso se diluyó también un poco, ¿no? Este liberalismo de derecha, ¿no? Porque aparte de la palabra liberalismo aparece como un valor, cosa que es bastante inusual. Pasamos de república a liberalismo, ¿no? Medio rápidamente, ¿no? Si ustedes, a mí me gusta mucho siempre la cuestión de la semántica en la política, ¿no? Porque orienta también. Digamos, Milei sacó voto diciendo libertad, 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 como una cosa desenfrenada, ¿no? Como una cosa pre-jovesiana, ¿no? Digamos, o post-jovesiana, no sé, como, bueno, libertad para hacer lo que quiera. Bueno, por supuesto que eso es parte de un discurso, bueno, pero ese discurso es performativo, tiene efectos, ¿no? Genera adhesiones. Evidentemente hay algo ahí que se está... que hay que esperar, yo digo hay que esperar. No, a mí no me gusta apresurarme, ¿no? Tanto sobre todo con fenómenos tan locales, nuevos, pero, claro, ellos dicen liberalismo, etcétera, pero yo creo que el voto ese no hay que leerlo como un voto liberal, sino más bien como un voto de la antipolítica, diría rápidamente de la antipolítica o de cierta manifestación en contra de lo político, que también quizás el voto en blanco lo refleja, porque el voto en blanco también puede, el voto en blanco, el voto en nulo, ¿no? Puede reflejar también, porque digamos, los votos del Frente de Todos no están en Milei, a esto voy. La pregunta es esa, los votos del Frente de Todos no están en Milei, ¿dónde están? Bueno, voto en blanco me parece que hay algo importante. Otros votos quizás fueron a Randazzo y sacaron unos cuantos votos, es una cantidad, no muy grande. El Frente de Todos, el FIT, bueno, puede haber también sectores más de centro izquierda en el kirchnerismo, ¿no? Dudo, es raro, hay que, no se sabe, me parece. Yo creo que hay muchos votos que, una parte importante deben haber migrado, esto que digo, el voto masista, ¿no? Me parece que puede haber ido hacia el lado de Manes o de Santilli, ¿no? A mí me parece que sí, y la otra cuestión es más institucional, que me parece que también está buena, que es la cuestión de las PASO. Bueno, si el Frente de Todos debería haber hecho una interna verdadera, ¿no? Abrir las opciones, abrir el juego, plantear justamente una diversidad de opciones, ¿no? Mostrar que, digamos, hay posibilidad de elegir otra cosa. Eso me parece que ahí también es un punto a tener en cuenta, no digo definitorio, no estoy diciendo si había internas, finalmente iba a revertir el resultado. Para nada, pero me parece que en una lectura global donde tienen que incluirse muchos elementos, ese es uno, bueno, y otro que dijeron ustedes. Bueno, así que está bueno para pensar, está bueno que nos toque ahora la materia. También ya en noviembre vamos incluso mucho más avanzado ya, vamos a ver la cuestión electoral, la cuestión de la composición de cómo afecta también a la Cámara, ¿no? De diputados y senadores, porque también se juega ahí una relación se va a jugar una relación con el Ejecutivo en función de los resultados. Así que bueno, me parece que... si alguien quiere decir algo más, digo, adelante. Me da la impresión, profesor, Sí, Olga Ahumada, me Hola, da la Olga. impresión que la lectura que nosotros vamos a realizar a futuro, porque ahora lo que podemos hacer es una ligera interpretación, porque por ejemplo Milei es mediático, puede ocurrir el mismo fenómeno con de Narváez, que surgió y luego cayó. Entonces
puede ser que ahí haya un fenómeno muy mediático que después, cuando nosotros realicemos con el transitar de los meses para llegar a la general, vamos a tener con seguridad, creo que, otra lectura. Otro de los fenómenos que yo creo que afectó mucho a estas elecciones fue la falta de ese porcentaje que no fue a votar, que directamente se negó al voto. No es que no lo hizo ni por la edad ni nada, fue una negación al voto, porque no fue, ni siquiera fueron los indecisos, fue una negación total al voto, que esa negación se va a transformar en una obligación en las generales. Entonces ese porcentaje también hay que tenerlo en cuenta. Y la otra, que yo creo que la raíz a lo mejor del voto de todos, fue que no permitieron las internas, no hubo esa interna, que podrían haber desdoblado el voto, como lo hicieron en Juntos, que ellos, al desdoblar el voto, cuando llegan a la sumatoria, se dan por triunfadores y empiezan a clamar algo que para mí es como un falso cruz, digamos, porque no es un candidato, son dos, y vamos a ver cómo empieza ahí la rencilla política, porque el radicalismo sigue siendo hijos de Juntos por el Cambio, porque no ha crecido, no, quisieron ellos demostrar algo de lo que no son. Entonces ahí viene la gran pelea que van a tener, y no sé cómo van a llegar. Van a haber muchísimos heridos y muchos que van a ir cambiando. Y yo pienso que el voto de la izquierda, que si bien en algunos de los casos ha crecido, pero no en menor porcentaje, no ha habido un gran piso la izquierda, la izquierda dura, ese voto no va a ir a Juntos por el Cambio cuando vaya a la general. Ese voto va a ir a todos. Entonces, todo ese análisis, esa lectura que yo trataba, a mi hija que me preguntaba, trataba de aclararle el panorama porque se encontraba tan desconcertada y desilusionada, porque decía, ¿cómo, mamá, se puede votar? ¿Cómo se pueden equivocar? No, hija, nadie se equivoca, cada uno vota de acuerdo a cómo cree. Vos, a lo mejor, hay quienes iban a votar al Frente de Todos y se sintieron desmoralizados. Acá mismo en Mar del Plata he visto varios casos que estaban con el Frente de Todos, pero se desilusionaron tanto en algunas situaciones que volcaron el voto y quizás lo llevaron a los chiquitos. Por no votar a la oposición, ese voto lo desmenuzaron, cosa que en la general ya no va a pasar. Creo Sí, yo, sí. ¿no? Creo. Bueno, sí. No, hay que tener en cuenta varias cosas de esas, sí. Son muchos los factores que hay que tener en cuenta para cuando lleguemos a la general. Sí, totalmente. No, incluso Expert hizo una elección que, bueno, también sumó unos cuantos votos, ¿no? Yo lo de Mar del Plata para mí fue algo insólito, lo de Expert acá con este muchacho que era de Lilita Carrió, con el escribano. Para mí fue realmente, está bien que hay una gran diferencia entre lo que es el primero, el segundo y ellos en la tercera posición. Pero realmente para mí, ese es un voto desperdicio. Para mí, porque es mucha la diferencia, no llega a un porcentaje que pueda, no sé si va a lograr un candidato, no lo sé. Bueno, hay que ver. Ahí también, Nadia, ¿qué compartiste, Nadia? ¿Qué son, esos son los resultados? ¿Números? Los resultados de provincia de Buenos Aires, buenísimo. municipio por municipio. Qué bueno. Por eso Me lo acaban de pasar porque lo había pedido y pensando en esta clase, entonces justo me lo acaban de pasar y bueno, lo copié y en Word porque me lo habían enviado por WhatsApp, pero bueno, era imposible transcribir los datos en el chat por WhatsApp, así que bueno, ahí de hecho en un Word. Lo abrí para tenerlo buenísimo, gracias. Está bueno también que
podemos compartir cosas, son las cosas buenas de la virtualidad, si Sí, compartimos sí. inmediatamente algunas cosas. Bueno, buenísimo todo, la verdad que sí, que hay material para... Sí, allá hacer eso es como hacer Latinoamérica acá. Buenas, buenas. Hola, ¿cómo anda Juan? ¿Todo bien? Bueno. Nadia es una activa militante, ha trabajado. ¿Nadia para qué partido? ¿O coalición? Para la Unión Cívica Radical. Mira. Sí, alguna vez charlamos. Sí, en realidad soy una militante de hace muchos años, pero bueno, en esta cuestión nunca estuve de acuerdo con la coalición. Perdón, ¿alguien tiene el audio ahí que se escucha atrás? Que digo, nunca estuve de acuerdo con la coalición de Gualeguaychú, pero en realidad una de las cuestiones que me llevó más a querer participar en esta última etapa fue la aparición de Manes, ¿no? Como una figura que lidera el radicalismo. ¿Te parece que Manes puede liderar el radicalismo? No. No sé si liderarlo, pero bueno, no sé si liderarlo, pero sí estoy de acuerdo, digamos, en que el radicalismo necesitaba una figura nueva, no dentro de los dirigentes que estaban, no de los dirigentes históricos del radicalismo, si bien, bueno, después en el transcurso de la materia, porque yo ya la recursé para mí, en el transcurso de la materia van a ver que lo que es un outsider, ¿no? Y bueno, Manes es eso, es alguien exterior a la política que en realidad, por su deseo y su voluntad de participar, se encaminó en este sentido. Y para mí es una elección muy buena, teniendo en cuenta que en 60 días la diferencia con Santilli en la provincia de Buenos Aires alcanza 655.000 votos. Santilli sacó un total de 1.895.000 votos y Manes 1.240.000 votos. O sea que la diferencia no alcanza a ser prácticamente en una ciudad. No, hizo buena elección. Sí, yo estoy de acuerdo. Hizo muy buena elección. Hizo una muy buena elección. Yo no lo veo como una pérdida, o sea, como que él perdió, sino lo veo como un ganador en este sentido. Recuperar varios municipios del interior, ¿no? De la provincia. Del interior de la provincia de Buenos Aires, lo hace posicionarse en un camino que él mismo lo expresó desde un principio, que esto no tiene ni un piso ni un techo para él, y si es real que eso, digamos, sostiene su palabra a lo largo del tiempo, creo que va a ser la figura que le puede llegar a devolver al radicalismo su esencia socialdemócrata. ¿Sí? ¿Te parece que Manes tiene esa esencia? Sí. En su discurso yo lo noto de esa manera. Socialdemócrata, porque ahí socialdemócrata es Alfonsín. Ahí yo creo que le está escapando al vizcachazo, Nadia. Bueno, te lo está diciendo una vieja militante dentro de la arena política, donde he tenido varias elecciones encima, y creo que ahí el discurso, y hay algo que te encuentro en la razón, es si llega a persistir en el tiempo. Si llega a persistir en el tiempo. Continuidad, esa es la clave de todo en la política, la continuidad, porque quien sale con mucha euforia tiene que saber mantener, y yo, para mí, ¿no? Sin ofender a nadie, a Manes le falta mucha escuela. Sí, le falta, pero convengamos lo siguiente, también quienes venimos militando en el partido, por lo menos yo, que tengo 45 años, yo llegué obviamente a mis 18 años a afiliarme al partido, en una época donde, por lo menos en la ciudad de Mar del Plata, era de gobierno radical, y eso facilitó también mi entrada, ¿no? O sea, mi deseo de participar. No es lo mismo para los que vienen de la época del 83 a la fecha, que empezaron a militar con la Avenida de la Democracia, que aquellos otros que son un poco más jóvenes. Radicalismo ha tenido, y tanto el radicalismo como el peronismo, digamos, como el Partido Justicialista, vienen de 3 décadas consecutivas que no tienen nuevos líderes, que los líderes son los mismos representantes, son los mismos que normalmente se presentan elección tras elección, y no hay una renovación en ninguno de los partidos con nuevas figuras.
por lo menos hace 3 décadas. Sí, entonces, Manes me parece que le da ese tinte nuevo, esa posibilidad de ser un tinte nuevo. ¿Y vos crees que Manes representa al radicalismo? Por el momento creo que es un outsider que... Por eso, es un outsider, no es un radical. Es un outsider. Sí, está bien, pero bueno, es una figura nueva. Por ejemplo, te hago una consulta. Vos que estás, yo sé que estás metida, por eso la vas a poder contestar. ¿Me puedes explicar los afiches de Abad en amarillo? ¿Los afiches de Abad en amarillo? Y eso tiene que haber sido algún dolido. Eso ¿Pero tiene que por qué? Porque, ¿qué vendió Abad? ¿Qué regaló? No, porque para los que no saben, al posterior a la elección, el día lunes, ayer aparecieron unos carteles que decía precisamente el Colo Abad con el signo del radicalismo en color amarillo, y entre otras cuestiones, ¿no? Había otra foto, porque aparecieron dos. Un cartel amarillo que dice, lo voy a decir, literalmente, Abad cagón, deja de entregar al partido UCR. Y eso tiene que ver un poco la historia, ¿no? También de las líneas dentro del radicalismo, porque el radicalismo como partido tiene movimientos o líneas dentro de sus filas. Nosotros dentro del radicalismo, históricamente, y me vas a ayudar Laura y también Olga, hay distintas líneas. En la época del 83 a la fecha existía el Modesto, digamos como una de las patas alfonsinistas. También estaba la CON, uno de los líderes de la CON era Federico Storani, y ellos tenían una posición como más, no tan alfonsinista, digamos. Algunos entendidos consideran que la CON sería como la parte más derecha dentro del radicalismo, en cuanto a ideología, y Vanguardia Radical, que es el movimiento que se desarrolló a partir del 2003, que terminó llevando al expresidente de la FUA, Maxi Abad, como concejal, es Vanguardia Radical, que es un desprendimiento de la CON, o sea, de alguna manera ideológicamente están posicionados en el mismo lugar. Maxi Abad supo generar una gran estructura dentro del radicalismo que le permitió sostenerse y poner militantes de su espacio, en su mayoría que salen de la Facultad de Abogacía de la Ciudad de Mar del Plata, en distintos sectores del Estado. Hizo como una especie de red, como un Leviatán, donde puso... Es una corporación, decirlo con nombre y apellido. Hizo una corporación del partido. Del Estado. Una empresa. Exactamente, hizo una empresa del Estado. Eso ha generado mucho malestar en otras líneas y en otros militantes, y bueno, la idea es que en realidad él ha vendido ha vendido el sello del partido, el cual de alguna manera termina liderando, y hoy por hoy es el presidente del partido a nivel provincia. Ha vendido el partido a el PRO. Por eso que, claro, de alguna manera dicen que los negocios que genera con el PRO, de sostenerse toda esta empresa que sostiene, y los acuerdos que hace con el PRO, siempre lo benefician a él y su movimiento, y no a otros sectores del radicalismo. De hecho, la conformación de la lista para concejales en la ciudad de Mar del Plata, el tercero y el cuarto lugar son candidatos de esta línea. Bueno, está bueno, interesante también como, nada, que tenés conocimiento también de la estructura partidaria, ¿no? Justo ahora después charlamos un poquito de Pane Bianco, que habla un poco de eso. Sí. Pero está bueno que contás, porque tiene que ver también cómo lo que es Cambiemos, o Juntos por el Cambio, juntos, digo, también saliendo de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y en otros lugares, y ya Mar del Plata, que es una ciudad importante, tiene otras articulaciones, ¿no? Hay un peso del radicalismo importante, y me parece que efectivamente lo de Manes por lo menos le coloca el radicalismo en una visibilidad y en una posibilidad, luego de la derrota de Macri, en realidad tiene que ver con ese contexto también,
y con una suerte de transición. Perdón que interrumpa, digo, convengamos que hay una intención de parte de muchos radicales de que este frente se termine. O sea, esto bueno, ya pero de la eso época de Gualeguaychú, que hay una intención en que en realidad el radicalismo vaya nuevamente por sí solo como un partido. No puede. Sí, Pero hubo un por el gran momento éxodo. no se puede. Saca 20%. Saca 20%. Obviamente, hubo un gran saca éxodo. 15%. Hubo un gran éxodo que de hecho se pasó al frente de todos, ¿no? Bueno, de hecho yo soy una de esas, la que no transé con Macri y me fui. Pero hay muchos que no fuimos, muchos. Y otros que nos quedamos adentro, igual. Perdona, alguien quería comentar, alguien que tiene que es un número, pero no veo el nombre. Igual que hable. No soy sé. yo, Nico, soy yo. ¿Qué haces, Marce? Sos vos. Dale. Pero bueno, ahora tenés un número. El CBU, pusiste el CBU, no sé qué. No sabemos si es el número de cuenta, Marcelo, claro. o si pareces el presidiario que te estás identificando, Marcelo. Me dieron los 5 minutos en el penal para poder hablar. Te falta un 6, Marcelo, al final. No, lo que pasa es que estaba conectado con el celular y me fui a una máquina que me prestaron y no sé, salió un número ahora. Dale. Bueno, digo, ¿qué confianza puede tener el votante de Manes cuando lees que va a ir tercero en la boleta de Juntos por el Cambio en provincia? Es decir, si vos te mostrás como una alternativa, terminás transando con más de lo mismo, porque en definitiva el radicalismo, para volver a ser creíble y ser un partido progresista, tenés que dejar de hacer una alianza con el macrismo, porque... Tienen que ir solos, exacto, con su propia identidad. Carecen de identidad. Al no haber identidad, Marcelo... Claro, pero lo que pasa es que si van solos no llegan a nada. Por están eso en la zona de confort, y no al PP. Algunos han dicho que en vez de Juntos por el Cambio son Juntos por el Cargo. ¿Me entendés? Claro. Te aplaudo, Marcelo. Claro. Y después leo una definición de John William Cook que dice: los pobres que votan a la derecha son como los perros, cuidan la mansión pero duermen afuera. Es buena esa, no la sabía. Excelente definición, ¿viste? Porque la verdad, pero bueno, también es culpa del sistema. Sí. Vos fijate que no hay una opción a este bipartidismo, a esta polarización bien pronunciada que hay entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. No hay una tercera fuerza que pueda captar el voto flotante ese que está en el aire. Ni la izquierda ni los partidos de derecha. No se puede consolidar una tercera fuerza. ¿Pero vos pensás que eso sería necesario? No, pero sería sano para la democracia que hubiera una alternativa a los dos extremos. Vos fijate, el frente de izquierda, 5,2%. Esper, 4,87%. Randazzo, el 3,71%. Cynthia Houghton, el 1,45%. Alejandro Bodar, 5,21%. Después tenés a Tolosa Paz con 33,59% y Juntos con 38,06%. Fíjate la diferencia abismal que hay entre los dos primeros con el resto. Bueno, pero hay Cecilia decía, perdón, que estaba acá en el chat, creo, no llegan al gobierno a tercera fuerza. Claro, digamos, ¿no? Que ahí hay un problema dada cómo está construido hoy. Igual, Juan, ahora te dejo hablar, que vos querías hablar. Dado cómo está construido hoy, digamos, las identidades políticas, las fuerzas políticas, que yo lo veo también como un rasgo positivo, ¿no? del sistema de partidos y su organización. Bueno, el otro día veíamos un texto, ¿no? Que nos presentaba las distintas variantes, ¿no? Recuerden también lo que dice Sartori respecto al bipartidismo, que es algo que comparte con Duverger, ¿no? Como una cuestión en realidad, como un rasgo, como una característica incluso positiva, porque ordena al mismo tiempo, ¿no? Ordena las preferencias políticas, las ideologías políticas, y al momento de votar también evita cierta dispersión, genera cierta estabilidad. Justamente lo que nos llama la atención de la elección del otro día es que, primero, lo que yo decía al inicio, dónde están los votos del Frente de Todos que se perdieron, y por lo tanto que abre un poquitín, ¿no? Al crecimiento de otras fuerzas que, sin embargo, como bien dice Cecilia, no les dan la fuerza para llegar al gobierno, ¿no? Porque
es muy probable que luego, y estamos hablando además de unas legislativas a diferencia de unas presidenciales, distinción no menor obvia, pero que de todos modos hay que hacer, porque si no, estamos pensando que estamos eligiendo a presidente y no estamos eligiendo a ningún presidente. Son legislativas, son muy importantes y también dan un termómetro de cómo está la cuestión política de los principales partidos, pero todavía no define nada. ¿En qué sentido? En que este votante de la legislativa, y alguien creo que lo dijo antes, en una elección presidencial es muy probable que su opción, en el sentido de que sabe que va a votar al que puede gobernar y al que vota quizás no puede gobernar, es probable que cambie su voto también. Entonces ahí también tenemos el tipo de racionalidad, vamos a decir así, ¿no? del votante. Si yo sé que son dos fuerzas las que pueden efectivamente gobernar, por supuesto que puedo votar en blanco, impugnar, no ir a votar, o votar, digamos, el voto fiel de un militante de izquierda, por ejemplo, ¿no? El voto leal, digamos, el voto identitario bien fuerte. Pero en términos generales, uno pensaría que esta distancia, en una general, en condiciones como las de hoy inclusive, se reduciría, y por supuesto, me parece, es algo que se vaya todo, no sabemos bien dónde, haya un efecto más tipo 2001 con más fragmentación, ¿no? Ese es un escenario distinto igual, me parece. Pero vos, Juan, querías decir algo. Sí, me parece que justo se tocó un tema interesante, ¿no? Sobre si el sistema o no daría lugar a que se diera otro espacio. Yo no hablaría tanto si es mejor o peor, más allá de que piense que creo que se pueden extraer cuestiones muy positivas, coincido ahí con vos, Nico. Creo que las últimas dos elecciones dieron un poco el termómetro de esta tendencia bicoalicional que se está dando en el país, me parece, donde entiendo yo que hay un voto bronca y cuando ese bronca está presente se suele volcar a la oferta política opositora más importante. Me parece que eso fue un poco lo que se dio acá. Y bueno, también recuperando un poco la discusión anterior en torno a, bueno, cuáles son las diferencias, las distintas tendencias que se da dentro de Juntos por el Cambio, yo ahí tengo una doble interpretación, porque podemos ver que también para estas elecciones me parece que se apuntó mucho al enfoque coalicional, y dentro de allí una cuestión más pragmática que ideológica. Entiendo que pudiendo permitir las internas, ahí se podían recabar algunos votos que por ahí estaban desencantados con el macrismo, con las últimas elecciones. Yo creo que la introducción de Manes fue un poco en esa vía. Creo que con eso también se logró un poco poder trascender el liderazgo de Macri en principio, que si bien sigue siendo importante, no creo que por el momento ahora sea central. Así que ahí esto lo podemos poner en discusión, ¿no? Si puede haber ya un importante principio de institucionalización dentro de Juntos, teniendo esta premisa, ¿no? Hubo una capacidad de trascender el liderazgo. ¿Y por qué digo ponerlo en discusión? Ahí tengo mi otra interpretación, porque bueno, que todavía las disidencias dentro del espacio siguen siendo bastante importantes. No por nada surgen estos comentarios marginales de algunos radicales, es decir, de postularse independientemente en las próximas elecciones, que lo veo poco viable. Pero pensando principalmente en esta diferencia, por ejemplo, ya entre Santilli y Manes, ¿no? Dos personajes que recién se vieron juntos una vez dados los votos, porque antes no se mostraban juntos. Bueno, ahí hay una doble interpretación. ¿Se avanzó hacia una institucionalización mayor, o esas tendencias hacia dentro del espacio siguen siendo en algún punto tensionantes? Está bueno eso, y conecta bastante con el texto de hoy, ¿no? Y si quieren ya tomamos esto de Juan, nos metemos un poquito, ¿no? en la clase de hoy. ¿Qué decías, Nadia? Perdón, ayer. No, pero el Frente de Todos, a Cristina le fue mejor en las PASO del 2017 que en las PASO de ahora, el Frente de Todos, ¿eh? Es lo que yo comentaba antes. Entonces, al revés. Entonces por ahí fue un error de los periodistas que estaban ayer, porque no alcancé a recabar los datos, porque me hubiera gustado aunque sea tomar una foto, pero expresaban eso, que al Frente de Todos le había ido peor en la elección del 2017 a comparación de esta, ¿no? Y mejor en la del 2019. Sería todo lo contrario, ¿no? Porque aparte que Cristina se presentó sola en ese momento.
Sí, bueno, pero Acá por era eso digo, yo la verdad que no alcancé a recabar los datos como para saber si era cierto o no. Pero era lo que expresaban ayer. Claro, se perdieron, ahí lo que pone Marcelo es una cantidad, eso yo lo que decía también, es una cantidad de, eso ya a nivel total, nacional, ¿no? Lo que dice Marcelo es tremendo, una cantidad de, para mí la pregunta, digo, insisto, para mí la pregunta es esa. La pregunta política, pero sociológica, digamos, también, en el sentido, bueno, hay un movimiento por debajo, siempre hay imprevisibilidad en la política, ¿no? Sobre todo en contextos como estos tan cambiantes, y tan difíciles de gobernar, diría, más allá de la pandemia, inclusive, ¿no? Es difícil gobernar, diría, cualquier sociedad hoy. Eso me parece que es una premisa que hay que tener y hay que atender por una multiplicidad de razones, por fragmentaciones sociales y modos de vida, por cuestiones económicas, materiales inmediatas, porque la política representa quizás algo tal vez más alejado, porque es un país federal y realmente es muy desigual, con muchos problemas. Me parece que la cuestión federal tiene que ser también un análisis a incorporar, si no es todo AMBA, y me parece que hay que salir de eso. Argentina tiene muchos problemas a nivel federal, en términos, digamos, de su distribución política y económica, ¿no? Entonces me parece que lo federal hay que tomarlo en cuenta, y también me llama más la atención, o me llama tanto la atención, en provincias como La Pampa o Misiones, los resultados, ¿no? Que no solamente la provincia de Buenos Aires, que ni hablar, ¿no? Yo tampoco no estuve tampoco tan pendiente de las encuestas, ¿no? Pero me parece que nadie le acertó demasiado, por lo cual ese también me parece que es un aspecto interesante es cierto que es de una elección de paso y a legislativas, ¿no? Sí, yo creo que ahí o una conclusión posible de sacar, bueno, a priori, como vos decís, más allá de que nos podamos enloquecer y sacar mil conjeturas a partir del apartado electoral y más teórico, como nos gustaría a nosotros, hay un contexto que no hay que dejar de olvidar y que es condicionante en la preferencia del voto. A ver, sin ir muy lejos, en 2011 hay gente que votó a Cristina y a Macri en la misma boleta, probablemente. Me imagino en gente de capital, ¿no? Que puede entender que por el buen pasar económico lo votó en la misma lista, y la verdad que esas son cosas muy impredecibles que nosotros podemos sacar acá. Sí, me parece que lo que se puede afirmar es que aún en estos contextos de inestabilidad y de muchos cambios, muchas contingencias, los partidos o coaliciones siguen teniendo un alto poder de representación. Sí, yo eso un alto poder de representación. coincido, no hay que perder, digamos, no hay que perder el eje estructural siempre, ¿no? Digo, estructura y coyuntura, que son dos categorías que siempre utilizamos o que nos gusta utilizar o que existen en la sociología y en la ciencia política. Me parece que hay que tener lo que es lo que ya viene consolidándose de un mediano plazo, ¿no? Y lo que emerge en este contexto, que ahí diría que hay que esperar un poco, ¿no? Me parece siempre de ser más cauto en estas situaciones, pero bueno, por supuesto que hay que mirar también con interés y con un lente más fino que pasa, digo, lo de Milei, y eso me parece que son fenómenos que hay que atender, digo, no, por un montón de cuestiones, ¿no? Pero también lo que decían recién sobre, en el caso del peronismo ya estamos hablando, ¿no? Puntualmente, qué pasa con esa organización amplia, flexible o heterogénea, ¿no? Con movimiento más que organización, que parece dejar afuera o parece, ¿no? Tener poco diálogo en el sentido más amplio, ¿no? Con sectores propios de esa identidad política, ¿no? Eso también me parece un problema donde de conducción, diría ahí también de Alberto, un poco que se venía también a suturar, o por lo menos a poner en conexión esta cuestión del federalismo. No olviden que Alberto hizo mucha campaña con el tema del federalismo, fue uno de los bastiones de incorporar, digamos, al juego político, a actores más de peso, como pueden ser algunas provincias, en fin. Hay ciertas dinámicas que perdieron mucho peso, me parece, que fueron como iniciativas del gobierno, ¿no? Y que, bueno, por supuesto, en contexto pandémico, como siempre decimos, que es muy especial, que es inédito para el análisis también, porque hay una cuestión inédita para el análisis, porque si miramos los números económicos del año pasado son terribles, son de posguerra.
¿no? Son números de caída de la actividad económica, con todo lo que supone eso, fortísima. Entonces digo, ahí me parece que quizás la política está un poco por detrás de algunos acontecimientos, ¿no? En su lectura, en su interpretación, digo. Después creo que, bueno, hay este tipo de voto, ¿no? Un poco impredecible, que siempre está, y que hoy quizás se acentuó mucho más, ¿no? El blanco, el que no fue, como decía Olga, el que directamente ni fue a votar, porque dice, bueno, porque hay una situación de desafección con la política, me parece que ese también es un punto, por lo menos hacerse la pregunta. No conocemos quizás la causa íntima o última, ¿no? Finalmente no hay causa última, hay me gusta pensar más, hay multiplicidad. Buscar el origen último es como una especie de idealismo, ¿no? Hacia atrás, decir, bueno, voy a buscar la causa. No, hay una sobredeterminación, es decir, un conjunto de elementos, ¿no? Determinando una situación, en este caso una elección como esta. Llegar a la explicación última es muy difícil, diría que casi imposible, ¿no? Entonces siempre es bueno acomodar los distintos elementos que podamos tener a la mano, ¿no? Y eso también, bueno, requiere estar un poco al tanto de cierta información, de hacer comparaciones hacia atrás, ¿no? Me parece la comparación con las elecciones pasadas. Ahí creo que lo que dice Juan tiene valor también, porque, ¿no? Un poco, bueno, paremos un poco, ¿no? No es el 2001, ¿no? Hoy leí en algún lado, no sé dónde, alguien puso, bueno, y puso como signo de interrogación. Me parece que es una comparación desacertada, ¿no? A pesar de que puede haber algunos niveles o índices que sí, sociales, ¿no? O económicos ya menos, ¿no? Ya hay una recuperación económica hace unos meses, ¿no? Que bueno, que quizás tenga efecto posterior, tampoco es automático eso, ¿no? Bueno, nada. Sí, hay políticas, claro, no, eso es verdad. También es verdad que algunas políticas se cortaron en diciembre, ¿no? Creo que yo tengo entendido que el IFE, que fue una política muy activa al principio claro, y muy buena como respuesta, ¿no? Se cortó en diciembre, creo, es casi un año, o sea, es mucho. O sea, estamos hablando de ingresos directos a la familia, en fin. Parece que ahí el peronismo, que supuestamente también es un interrogante sobre el peronismo, me parece que es interesante eso. Digo, que supuestamente tiene el tacto de lo social más inmediato, ¿no? De ese olfato. Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esa habilidad más innata del peronismo para leer ciertas situaciones, ¿no? Quizás debería actualizarse también o reactualizar ciertas prácticas, ¿no? En el territorio Lo que pasa es que las decisiones políticas que se tomaron, en algunos de los casos, no fueron tan acertadas, y eso es lo que produjo también la desilusión, decepción, depresión, como lo quieran llamar, de la clase media, que ya venía media perdida y terminó de perderse al todo. Entonces, esa falta de inyección en las decisiones políticas económicas fueron muy fuertes para la sociedad, pero también sabemos que estas han sido unas elecciones que van a quedar marcadas en la historia por la situación que estamos viviendo en el mundo entero. Entonces, yo creo que no solo nosotros, los argentinos, vamos a vivir esto, sino que en el mundo entero, donde se ha producido estas situaciones de elecciones, van a quedar marcadas a fuego. Es un desconcierto, esto como que se tiró una bomba y hemos quedado que no sabemos. Si queremos comer o queremos sanarnos. Entonces, para muchos ha sido así, aunque no lo creas, Nico. No saben si apostar a la salud o al bolsillo. Y es difícil. Es una decisión. Vos decís, no, obvio, eso sí estoy de acuerdo. En eso yo creo que la sociedad quedó en algún momento ¿cómo decirlo? Paralizada ante decir, si yo no trabajo, si no activo, entonces, claro, estaban en desacuerdo con hacer la cuarentena, pero también tenían que comer, pero también estaban en la disyuntiva, si no me cuido,
me muero, o alguno de No, es muy, nuestros, o sea, sí. era Totalmente. muy, era todo muy loco. Sí, para mí. sí, no, digo, sí, hay poblaciones, sectores que no pueden incluso tener esa libertad incluso de elegir, ¿no? Porque mi ley habla de libertad, pero bueno, hay que ver también qué está significando con esa palabra, ¿no? De libertad para hacer qué, o en función de qué, ¿no? O en relación a qué. Siempre me A parece eso me refería. Sí, me parece que no, está bueno eso también. Bueno, vamos a ver una última cosa. Ahí Marcelo decía algo que está bueno también, si el gobierno va a reaccionar a este llamado, ¿no? No, yo creo que sí, ahí Cecilia también respondía. A mí me parece que no, que sí, que no queda otra. Pero bueno, hay que ver ahí, porque también hay ciertas tensiones, ¿no? Dentro del Frente de Todos. Vamos a ver cómo también se liman esas asperezas o cómo se transita, ¿no? Este momento hacia fin de año, vamos a decir así, que queda muy poco, ¿no? Pues ya está, fin de año ya está. O sea, el planteo que también se hacían era si iban a atreverse a hacer una reforma fiscal o si iba a ser una cuestión de contención. En eso también es como que se plantea y se cuestiona, a ver hasta dónde va a llegar esto de lograr la justicia social, ¿no? Que es digamos, la prédica o el dogma principal del peronismo. Si se va a atrever. Sí. Bueno, vamos a ver cómo se reformula, ¿no? Cómo se reinventa, digamos, también de cara porque esas ideas que son fundantes, ¿no? Que son, como diría Panebianco, ¿no? Los fines ideológicos sobre lo que una organización se funda, también tienen que ser renovados en su contexto, ¿no? Y no solamente ser predicados abstractamente, porque, por eso digo, tanto la libertad, la justicia social, la igualdad, en fin, luego tienen que ser operacionalizados, bueno, ¿qué significa eso? Yo creo que ahí el gobierno un poco, me parece que le falta un empujón, ¿no? Le falta fuerza, ¿no? Y además para llevar adelante cuestiones de la agenda que había propuesto, ¿no? Que son importantísimas. Ese es el tema. La agenda del desarrollo. ¿Cuál es la agenda del gobierno? Y Un presidente que no cree en los planes económicos. Una agenda de política exterior prácticamente veleta y berreta. ¿Cómo vamos a estar apoyando a Nicaragua? A Nicaragua que va a competir Daniel Ortega solo porque no quedó nadie. Los metió en cana a todos. Pero el gobierno lo apoya. Hasta el tipo que está exiliado en Costa Rica lo quiere ir a buscar. Ya está buscando opositores afuera de Nicaragua porque ya no le quedó ninguno dentro de Nicaragua. Esa política exterior estamos apoyando, pero por Dios, cuando el presidente de Uruguay está pidiendo de abrir el Mercosur. Pero el gobierno no está apoyando a Nicaragua. Está totalmente estancado. Tenemos que volver al Mercosur de Sarney y de Alfonsín. No está apoyando el gobierno a Nicaragua. ¿De dónde lo sacaste? No, lee la información, Olga, por favor. ¿Cuál quieres que lea? ¿La genuina o la falsa? No, ¿cuál de las dos? El gobierno no se ha expedido sobre la violación a los derechos humanos en Nicaragua. No sé, vos estarás leyendo el diario de Irigoyen. La verdad, perdóname, pero fíjate las votaciones que está haciendo Argentina en materia de política exterior. Las miro, se abstiene de condenar la violación a los derechos humanos en Venezuela. Pero por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿Esa es la política exterior que vamos a apoyar? Tenemos que apoyar políticas exteriores, pero totalmente productivas, totalmente contrarias. Miremos la Unión Europea, miremos países en serio. Bueno, pero incluso la región nuestra está bastante convulsionada, ¿no? También con nuestro socio principal. Digo, no, yo estoy de acuerdo, lo de Nicaragua no sé qué dijo el gobierno, creo que no dijo nada en realidad. No, pero que no dice nada. Es un desastre, lo de Ortega es tal cual, ya está. Es insostenible. En la dictadura porque está persiguiendo a los opositores, metiendo en cana a todo el mundo. Es un desastre, porque aparte es como una parodia, ¿no? Ni siquiera es una especie de farsa, diría Marx, ¿no? Es la farsa de la tragedia. Bueno,
Bueno, vamos a decir un poquito algunas cosas que tenemos 50 minutos, porque hay que desconectarse para dejar siempre 10 minutos antes. Una cuestión con lo del otro día, les dejé un video, es probable que capaz que hoy hagamos lo mismo, porque es muy probable que no lleguemos a todo, pero yo después les subo un video, me parece que también sirve, está bueno, corto, ¿no? Fue de 20 minutos el otro día, para cerrar la clase de Cingolani, que lo que veíamos viendo en ese texto, ¿sí? Tenía que ver con una descripción de las posibles formas partidarias y de los sistemas de partidos que se pueden al mismo tiempo, ¿no?, articular, y cómo nacen los partidos depende, o de acuerdo a diversas teorías. Teníamos las ideas más institucionales, las ideas más sociológicas, es decir, una serie de hipótesis y de teorías al mismo tiempo sobre el surgimiento de los partidos, y después también todo lo que tenían para leer era sus distintas modalidades, ¿no? Que eso siempre es muy importante saberlo, y entiendo que también lo trabajaron después con Coti en el práctico, ¿no? A partir del texto de Sartori. Hoy tienen que entregar el trabajo práctico, ¿sí? Recuerden que es hasta un ratito antes, ya hasta las 4:15 creo que habíamos habilitado el aula virtual. Los que no pudieron entregar, tienen que entregar sí o sí. Los otros 3 no tienen chance ya, se les acabó la oportunidad. Son 3 de 4 para seguir en carrera. Digo, eso que me había olvidado de comentarlo con toda la charla que tuvimos. Entonces, ese texto que es bien completo y bien amplio, que nos da la posibilidad de mirar la cuestión de los sistemas de partidos y sus modalidades, inclusive también hacia el final con alguna descripción de América Latina, ¿no? Que también habría que relativizar un poco, decía yo, la cuestión de cómo Cingolani observa la discusión, pero bueno, es una discusión sobre la cuestión de la inestabilidad, ¿no? Y de el tipo de sistema de partidos que se organiza en nuestro país, o sobre todo, ya decía, en América Latina, lo cual también es muy amplio, porque uno después debería ir a cada caso. Nosotros tenemos, bueno, por lo que veníamos conversando, tenemos también una buena posibilidad de hacer alguna caracterización. Después les voy a subir un texto que hubo, no lo subí, hay 2 textos, uno que es de Marcelo Leiras, que lo quería subir, que es una entrevista, es justo una entrevista ante las elecciones, que tiene algunas cositas que me parece que están buenas. Marcelo es politólogo y alguna vez también hemos subido ya otro texto de él, ese material que les puede servir, que está bueno, que hace una descripción también del sistema de partidos en el país, ¿no? El texto que tienen para hoy, que es sobre la institucionalización, ¿sí? Es decir, que algo que también Juan incluso comentaba antes respecto a Cambiemos, está bueno verlo también a la luz de los procesos actuales. Bueno, Cambiemos o Juntos por el Cambio, se va a institucionalizar más allá preguntaba Juan, más allá de la figura fundadora, ¿no? Aunque no es su única figura fundadora, pero que tiene en Macri, ¿no?, una figura muy fundamental, y además fue el primer presidente de esa coalición, va hacia un proceso de institucionalización, en el sentido de que esa figura fundante puede quedar de lado, puede no tener una gravitación como antes, pero sin embargo la organización se consolida. Entonces, hoy vamos a trabajar un poco sobre esta idea de la institucionalización de los partidos políticos, en base a un texto, y a un libro, en realidad, que es Modelos de Partidos, de Angelo Panebianco, un teórico italiano, politólogo italiano muy importante, y este libro es un libro también un clásico, digamos, ¿no?, de la ciencia política. Luego vamos a ver otro texto de él. Ya en el texto de Cingolani tienen también algunas ideas de Panebianco, que es un autor bien interesante también para pensar una dimensión, digamos así, particular de los partidos, ¿no? La idea de la institucionalización, pero el partido como organización. Este es el punto de partida, ¿no?, de Panebianco. Mirar, observar los partidos en su organización interna. Por supuesto, teniendo en cuenta siempre de que los partidos están en un ambiente, como dice él, una palabra que está buena también, que nosotros podríamos decir, los partidos se inscriben en un ambiente o en un contexto. En ese contexto los partidos, por supuesto, siempre están en tensión y sufren modificaciones, y la relación con el ambiente, entonces, va a ser una de las características fundamentales que
Panebianco va a ver y que van a ver que lo tienen a través de todo este texto. Podríamos decir como contexto podría ser, ¿no? Pero bueno, el ambiente es una palabrita un poco más amplia tal vez, ¿no? Que es el espacio, vamos a decir así, en el cual el partido, en tanto organización, y a partir de su organización interna, ¿sí?, se inserta o se enmarca para desarrollarse o para poder desarrollarse en el marco de una sociedad determinada. Entonces hablamos del partido como estructura organizativa, ¿sí? Una estructura de movimiento, ¿no? Y que por supuesto va a reaccionar y se va a modificar por los cambios en el ambiente o en los ambientes. Bueno, tiene que ver un poco con lo que charlábamos antes, en todo caso también, no solamente por la elección, sino en términos más generales, el tema del radicalismo, el tema de las coaliciones, ¿no? Porque nosotros acá vemos partidos, pero bueno, ya vamos a ver coaliciones también, ¿no? Parecería ser que también la coalición es algo que está emergiendo con fuerza, debido quizás a la fragmentación, debido quizás a la pérdida de ciertas orientaciones más clásicas de la identidad partidaria, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece, es un punto interesante, ese me parece un punto bastante actual de la política argentina a observar, ¿no? La forma coalición como una forma, digamos, obviamente competitiva, pero además no solamente competitiva por lo electoral, sino por su estructura organizativa. En un presidencialismo, además, en un presidencialismo que históricamente en Argentina ha funcionado más bien en términos de partidos, ¿no? Entonces, se trata de ver los partidos en contextos ambientales, decíamos, ¿no? Contextos que, por supuesto, varían y al cual hay que comparar en todo caso con otros casos. Eso es importante porque Panebianco está teniendo en cuenta que este texto es un modelo hipotético que hay que poner a prueba. Es un modelo, van a ver cuando lo lean, no sé si ya lo leyeron, y cuando lo lean, como bastante cerrado, bastante, ¿no? Está bueno Panebianco porque a mí me parece siempre atractivo para leer, porque es bastante esquemático en el mejor sentido, en el sentido de una explicación, ¿no? Bien clara, bien sistemática, bien clara conceptualmente, entonces me parece que está interesante. Aquel que le interese, bueno, hoy Gonza no está, pero Gonzalo, compañero adscripto a la materia, yo les contaba, está haciendo, ¿no?, su tesis ya sobre la institucionalización del PJ a partir del 83, ¿no? Después se puede también incluso usar como, es un buen modelo. Pero para que vean que también justamente está haciendo una aplicación, ¿no?, de la teoría, no solamente de Panebianco, pero está tomando Panebianco como un autor fundamental para explicar ese proceso de institucionalización del peronismo. Van a ver entonces que en el texto hay dos conceptos fundamentales, ¿sí?, para pensar cómo se estructuran y cómo se organizan los partidos. Por un lado, la idea de modelo originario. ¿Sí? El concepto de modelo originario le permite a Panebianco ver los rasgos constitutivos, ¿no?, y la historia de una organización, en este caso de una organización partidaria. Y por otro lado, la institucionalización de esa organización, que es la forma en que el partido se consolida en el tiempo. Entonces, por un lado hay que mirar los rasgos constitutivos, cómo se constituye, la historia de esa organización, y por otro lado, la institucionalización, la forma que luego, digamos así, esa organización se consolida. Esos dos conceptos son muy importantes, ¿sí?, para pensar entonces, como clave de lectura, para verlos cómo evolucionan los partidos como organizaciones, ¿no?, que siempre esta idea de interacción con el ambiente, ¿no? Siempre hay una relación, muy importante esa idea de relación con el ambiente y esa interacción con el ambiente, porque depende del tipo de institucionalización que un partido tenga, va a estar de un modo, va a relacionarse de un determinado modo con ese ambiente. No es obviamente lineal, vamos a ver que hay distintas posibilidades de conformación de esa relación. Esta idea de modelo originario, entonces decíamos que tiene que ver con las características constitutivas, ¿no?, de los partidos como organización, digamos, tiene que ver con el periodo de formación, ¿no?, que va a dar lugar a rasgos fuertes, a marcas fuertes del partido en esta fase o proceso de institucionalización. Recuerden ahí, perdón, Panebianco ahí va a retomar la distinción que hacía Duverger, ¿no?, que ustedes la tienen también en el textito del otro día, de Cingolani,
entre partidos de creación interna y partidos de creación externa, ¿no? Recuerden, los partidos parlamentarios, sobre todo, y externa, partidos de masas. Esa es la explicación de Duverger, ¿no? La explicación más institucional. Hay dos formas de entender los partidos. Panavienko va a decir, no alcanza con esa idea, ¿no? No alcanza con explicar las diferentes formas de partido en ese tipo de explicación originaria. Entonces, él va a decir, no puede ser ese no puede ser el eje, el criterio, ¿no? Que diferencie cómo se explica la génesis, el origen de los partidos. Para él hay que recurrir entonces a cierta complejidad, a modelos un poco aplicativos más complejos, dice él, ¿no? Que puedan ir más allá del modelo de Duverger, de nuevo, que él está criticando, ¿no? No es que está desestimando del todo, pero él parte de otra idea, ¿no? De otra premisa. Y ahí va a pensar el modelo originario, ¿no? A partir de tres factores. Estamos siempre en pensar la idea de modelo originario, la idea de la constitución de los rasgos fundamentales de un partido, ¿no? Entonces, el primer factor va a tener que ver con el modo en que se organiza la construcción de la organización. Puede ser ese partido, entonces, esa organización, que luego va a ser un partido, podríamos decir, ¿sí? Puede producirse por penetración territorial, cuando hay un centro que controla y estimula el desarrollo, ¿no? de esa organización en la periferia, en el ámbito local, en ámbitos intermedios. Eso es lo que él llama penetración territorial, digamos, del centro a la periferia. O por difusión territorial, ¿no? Cuando el desarrollo se produce de una forma más espontánea, ¿no? Cuando va de la periferia al centro, dice él, en el sentido, ¿no? De que va de las organizaciones más periféricas, más locales, hacia integrar una organización nacional. O por una combinación de ambas, pues, ¿no? O por una combinación de esa doble lógica. Estos modelos, entonces, o de penetración territorial y de difusión territorial, van a tener al mismo tiempo una relación con la formación de los liderazgos en las organizaciones partidarias y con la coalición dominante, ¿no? Esa palabrita que van a ver que aparece y que también en realidad aparece mejor explicada en otras partes del libro que ustedes no tienen. Digamos que la coalición dominante sería quién lidera la organización. Hay una coalición dominante que lidera la organización, diríamos un sector de esa organización, y hay organizaciones que van a estar subordinadas a esa dirigencia. Que eso, después lo vemos, pero eso lo llama, depende del tipo de partido, la coalición dominante va a ser más fuerte, ¿sí? Y en el partido entonces van a haber solamente tendencias, es decir, grupos minoritarios sin menos fuerza, que disputan con menor poder. Siempre estamos mirando dentro del partido, ¿no? Es novedoso en realidad esto. Entonces, depende de la coalición dominante, puede haber tendencias o facciones. Las facciones en general surgen cuando la coalición dominante es más débil. Y las tendencias cuando la coalición dominante es más fuerte, porque las tendencias son más débiles o tienen menos fuerza que las facciones al interior de un partido. Entonces, el modelo originario está muy relacionado con el tipo de liderazgo que surja y con el tipo de coalición dominante. Hay un segundo factor, siempre recuerden que estamos mirando, ¿no? Lo que Panavienko está criticando de Duverger, para pensar el origen de los partidos. No alcanza, de nuevo, no alcanza con externo o interno, ¿no? Vamos a este primer factor que decíamos de penetración territorial y de difusión territorial. Un segundo factor, ¿no? Que va a tener que ver con si está presente o está ausente una institución externa que patrocine el nacimiento de un partido. Puede haber partidos que estén patrocinados por organizaciones externas, ¿sí? O no. Presencia o ausencia, entonces, de una organización externa. ¿Esto por qué es importante para él? Primero porque ahora vamos a ver que hay ejemplos concretos históricos de origen de los partidos que provienen su origen de
una presencia o ausencia de una institución externa, pero va a tener también que ver con la fuente de legitimación de los líderes y con el tipo de lealtades entonces que se articulan en cada caso diferente. Entonces va a definir entre partidos de legitimación externa y partidos de legitimación interna. ¿A qué se está refiriendo? Muy sencillo, o ejemplo histórico. Partidos de legitimidad externa, por ejemplo, partidos que estén patrocinados por la iglesia o los sindicatos. Partidos confesionales, ¿no? La democracia cristiana en Italia, para pensar. Digo, ¿no? Son partidos patrocinados por instituciones externas, ¿no? El partido en ese caso tiene esa legitimidad, o la legitimidad se la están dando a un actor externo. O, por ejemplo, el Partido Laborista Inglés, porque su origen está fuertemente marcado y articulado por los sindicatos de trabajadores. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos bien concretos: sindicatos o iglesia. Partidos, digamos, el peronismo incluso, ¿no? También tiene una fuerte, si bien no es un partido de legitimación externa, tiene un componente sindical muy fuerte en su origen. En el Partido Británico, que es otro modelo en ese caso, aunque se parecen en algunas cosas bastante, el sindicato, ¿no? Y los líderes del sindicato van a ser incluso los que conforman el liderazgo del Partido Laborista. El Partido Laborista tiene un componente externo fuertísimo en los trade unions, ¿no? Los sindicatos, las uniones, ¿no? De trabajo, que dan lugar entonces luego al partido en esta idea de organización. Esta es como la marca de origen, digamos, y como toda marca de origen, marca y deja huellas muy fuertes, en este caso en la institución. Ese rasgo primero del modelo originario va a estar muy presente luego en la institución. Por eso Panebianco dice, hay que analizar primero de este modo. No se puede solamente decir si es parlamentario o no es parlamentario, sino que hay que pensar estas condiciones, sí, más complejas efectivamente, más detalladas, ¿no? Más finas, digamos, también, y bien interesantes, de la marca que van a dejar entonces esos factores, o el factor, o el factor, o la cantidad de factores que han influenciado esa organización. Y también puede haber, en el caso de la iglesia o el sindicato, decíamos, ¿no? En el caso del Partido Laborista en Inglaterra, obviamente son instituciones que pertenecen al país, son instituciones de la sociedad nacional, ¿sí? Ahora, también tenemos instituciones de legitimación, organizaciones con legitimidad externa, como los partidos comunistas, el Comintern, ¿no? Es exterior a la sociedad donde se encuentra el partido. Es importante, ¿no? El Comintern, que ejercía un liderazgo mundial o intentaba a partir de la revolución bolchevique, la consolidación del comunismo, ¿sí? Por lo tanto, tenía una incidencia y una gravitación sobre las sociedades nacionales, por ejemplo, Partido Comunista Francés, Partido Comunista Italiano, aunque el Partido Comunista Italiano también tiene rasgos diferentes, no lo vamos a ver ahora, pero está buenísimo también, porque es bastante diferente al francés en su constitución, pero el Comintern estaba ahí funcionando y muchas veces participando directamente de la creación de esos partidos, pero de una organización, el Comintern, que es externa, que en última instancia respondía a la Unión Soviética. Entonces tenemos un partido que se crea en una sociedad determinada, pero que la fuente de legitimidad organizacional de esa organización, ¿no? es externa al país. Entonces tenemos dos externas. Puede ser el sindicato, pero que es local, pero que es externa a la creación del partido, y podemos tener, ¿no? el Comintern, que es externo al país y está gravitando, en este caso, en la constitución de partidos, en la época del comunismo y la época de los partidos comunistas, donde los partidos comunistas además sacaban votos y mucho, y pesaban, y en muchos casos formaban gobierno, ¿no? Como fue en algunas sociedades de posguerra, como en Italia, ¿no? En algún momento en Francia también. En Inglaterra menos, ¿no? Porque el Partido Laborista es muy fuerte. Pasa un poco como acá con la izquierda y el peronismo, ¿no? Me parece, en Inglaterra. A pesar de que había un partido comunista bastante importante, nunca tuvo gravitación para gobernar, ¿no? A esto. Mucho menor, ¿no?
la presencia que tenía el Partido Laborista, que de hecho es uno de los partidos, digamos, dominantes, los Whigs y los Tories, ¿no? El Partido Laborista y el Partido Conservador, y ahí un poco en ese bipartidismo que funciona también bastante afiliadamente en el Reino Unido. Aaron Lichbart, ¿no? Un autor que nosotros no vamos a ver de lleno, está en el texto que vieron el otro día. Lichbart es un crítico, Sartori critica a Lichbart, ¿no? Porque Sartori es un poco defensor como del bipartidismo, digamos, ¿no? En el sentido de que piensa que funciona bien eso, y Lichbart más bien, ¿no? De democracias donde siempre es mejor que haya más partidos y otro tipo de representación. Ya vamos a ver, cuando veamos incluso sistemas electorales, va a aparecer un poquito esa discusión, ¿no? Tiene un libro famoso que es Modelos de Democracia, donde Lichbart ahí hace un análisis de las democracias europeas, entonces critica un poco la democracia británica, pero bueno, ya nos vamos por otro lado, no me quiero desviar tanto. Y el tercer factor, dice Panebianco, que vamos a ver que también es fundamental y siempre nos interesa un montón, tiene que ver con el carácter carismático, viene dado por el carácter carismático o no de la formación del partido, ¿no? Siempre es la posibilidad o que no lo sea, ¿sí? Es decir, ahí el punto es si el partido es o no un vehículo, como dice Panebianco, de la afirmación de un líder carismático. Bueno, de nuevo, ahí el peronismo sí, ¿no? El peronismo es un partido carismático, porque después, a ver, los factores se pueden mezclar, por supuesto. Puedes tener, obviamente, un líder, un partido de líder fundado por un líder carismático que se institucionaliza, cuestión que en general es difícil, dice Panebianco. Un partido fundado por un líder carismático se resiste a la institucionalización, o sea, a la rutinización de ese carisma, como dice Weber, ¿sí? A que el partido se institucionalice y funcione más allá del líder. Esa es la idea. ¿Se puede o no se puede eso? Bueno, el peronismo lo logró, porque se murió Perón en el 74, está bien, en el medio pasó de todo, digamos, pero con la vuelta a la democracia le costó mucho, perdió la elección con Alfonsín, siempre charlamos, ¿no? Costó mucho también, digamos, ahí hay un proceso interno de mucha disputa, pero también de reconversión, pero logró una institucionalización, ¿no? Y también en el caso del peronismo uno podría ver ahí que otro factor claro de su organización es que va del centro a la periferia. Lo que es interesante es ver cómo se construye el peronismo en el interior. Hay varios libros de eso, ¿no? César Tach es alguien que estudia mucho eso desde Córdoba, que estudia la época de la conformación del peronismo y en relación con el radicalismo, cómo el peronismo en el ámbito local, en realidad lo que hizo fue asociarse o aliarse, generar instancias de coalición con partidos conservadores del interior. Por eso el peronismo también en el interior tiene un rasgo mucho más típico. Claro, ahí dice Cecilia, ¿no? Exacto, alianza con conservadores, pero también con radicales y irigoyenistas, ¿no? Que tenían un rasgo popular y hasta populista muy fuerte. A mí me gusta mucho esa parte de la historia porque además hay que ver cómo se forman los partidos. Si algo no es puro, es el peronismo. O sea, había socialistas, había gente de izquierda, por supuesto, el universo sindical, Perón era militar. Y entonces, la ramificación en el origen de ese partido hay una pluralidad, es interesante, ¿no? Hay una diversidad, no hay un partido de clase, al contrario. Justamente, ahí también tendríamos una diferencia, ¿no? Que ya serían partidos de clase o partidos de no clase, ¿no? Lees el peronismo nacional que dice... Claro, es muy diferente. Es muy diferente ser peronista o sentirse peronista, o ni hablar en la Ciudad de Buenos Aires que con el interior, ¿no? Que en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, está bien, alguien hizo un chiste antes con Santoro. Es verdad, es radical. Pero bueno, él es un radical digamos, digo, bueno, eso hay que ver y buscar en cada lado, ¿no? Pero quizás es un perfil que es más difícil, que sería más imposible que surja, habría que ver, ¿no? En otros territorios. Por eso las culturas políticas o las subculturas políticas también son muy importantes. Y esto que yo les comentaba de César Tach,
tiene un libro lindo sobre el sabatinismo, ¿no? Sabatini fue un gobernador muy importante de Córdoba, que el Perón quería que sea su vicepresidente en la fórmula. Bueno, o sea, llevaba un radical, después llevó también a uno que obviamente no había peronistas, el peronismo no, en todo caso, por supuesto se conforma a partir del 46 en adelante, como una construcción en el poder y como una identidad política, con todo lo que ya sabemos que supone ese proceso, que siempre es muy lindo analizar y sirve muy bien como ejemplo, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos entonces, no lo da el ejemplo Panebianco, pero sí podemos decir que en ese caso, en este caso, el peronismo tiene obviamente el carisma, ¿no? El líder carismático en el origen del partido. Entonces, hay un carisma ahí en el origen, ¿no? Van a ver también que eso sería la idea de carisma puro, porque luego nos va a hablar de carisma de situación, es decir, no partidos fundados por líderes carismáticos, pero por líderes que en determinados contextos funcionaron, ¿no? Con su carisma especial a partir de una situación muy, muy particular, ¿no? Pero una cosa es el nacimiento y los inicios, ¿no? Y la relación que se genera, ¿no? La escena carismática, dice Panebianco, me parece que está buena esa idea entre seguidores y líderes. Bueno, en el caso del peronismo es muy claro también, ¿no? En la plaza, etc. Pero siempre hay una escena carismática entre líderes, eso también es importante. No solamente el carisma en sentido fuerte, puro, sino que hay escenas también, que todo partido en realidad siempre tiene algún tipo de escena carismática entre líderes y seguidores, ¿no? Porque finalmente es una relación que está, yo creo que lo que Panebianco ve ahí, que es algo muy, muy interesante, es que siempre hay ese vínculo, se da de algún modo, aunque no sea puro, aunque sea menos carismático, nunca hay una racionalidad tan, ¿no? Bueno, un partido del siglo XVIII, está bien, digo, un partido, pero sería como excluir un elemento de la política. Entonces siempre hay algún tipo de escena, ¿no? En los inicios de los partidos que tiene que ver con la relación líderes y seguidores y que genera algún tipo de situación carismática. Lo que él quiere marcar en realidad es que en el modelo más puro hay una suerte de relación como simbiótica o inseparable, ¿no? Entre el líder carismático y formación de partido. Ese partido tiene la marca del carisma. Ahí no está separado la formación de partido del líder. Ahí él dice el nazismo, que me parece un ejemplo no muy bueno, pero porque además, digo, está ligado a un contexto y luego desaparece después de 12 años en realidad. Y después habla de Gaulle, ¿no? Del gaullismo en Francia, que me parece sí un ejemplo un poco más acertado para verlo en una normalidad, quiero decir, ¿no? Y en una continuidad. Entonces son partidos, ¿no? El partido de Gaulle, partido más bien de centro-derecha, diríamos, donde el partido y el líder no pueden separarse. No puede separarse el inicio de ese partido, el origen de ese partido, de la marca esa del líder. A diferencia, dice Panebianco, del Partido Socialdemócrata Alemán o el Partido Laborista, que si bien han tenido líderes importantes, no son partidos carismáticos. Entonces, una cosa es tener líderes importantes y otra cosa es que el partido esté fundado en base a carisma, ¿no? Como una relación necesaria. Entonces, ahí hay una diferencia interesante. Y está bien eso, ¿no? Porque efectivamente el Partido Socialdemócrata Alemán, que además es un partido bien de clase, ¿no? Que tiene una organización compleja, burocrática, que además tiene por detrás un soporte teórico y conceptual muy fuerte, que es el marxismo. El marxismo de Marx y Engels, además, que es el que estaba recién producido, digamos, ¿no? En términos teóricos, ¿no? El marxismo pasado por 80 lecturas. Aunque siempre hay lecturas y la socialdemocracia tenía intelectuales de fuste, ¿no? Importantísimos, como Bernstein, como Kautsky, como Rosa Luxemburgo, muy importantes también, como Michels, ¿no?
que él hace un análisis de los partidos políticos, esa idea de ley de la oligarquía, pero también era un intelectual del partido, en realidad, Mitchell. Estaba analizando su propio partido porque era un militante y al mismo tiempo un intelectual, ¿no? Intelectuales brillantes y algunos líderes políticos también. Pero eso no lo transforma en un partido carismático, por el contrario, ¿no? Más bien hay una diferencia entonces que atender ahí. Entonces, sí, lo que puede haber, decíamos, son como carisma de situación. Dice, bueno, Churchill, Roosevelt, ¿no? Que funcionan carismáticamente en... él dice, el carisma de situación funciona diferente del carisma puro, porque el carisma puro tiene tendencias mesiánicas, ¿no? Él dice, tiene una idea más de esta idea del mesianismo en política, que también está, que es muy interesante, y está en Weber también, ¿no? En Max Weber, cuando él analiza, ¿no? La figura del caudillo y del carisma como un elemento necesario en la política, tiene que haber, ¿no? Una dimensión mesiánica en el sentido de incluso quizás una especie de trascendencia, ¿no? De esa función en la sociedad, etc. Sí, ahí me parece el carisma como elemento, si se quiere, que pueda lograr romper con la rigidez de lo que es la racionalidad más del orden legal, ¿no? Del orden legal. Claro. ¿Cómo sirvió, por ejemplo, para que Roosevelt en ese contexto pudiera aplicar políticas económicas, por ejemplo, más progresistas para la ortodoxia que se venía manejando, por ejemplo, ¿no? El carisma como elemento disruptivo, entre comillas, para romper con el marco normativo. Claro, claro, tal cual. Ahí de carisma de situación, ¿no? Te estás refiriendo puntualmente, además. Sí, Carisma sí, de situación. y además, no, pero además como característica general, lo que comenta Juan es así, ¿no? El carisma es un elemento que es disruptivo frente a mí, yo siempre, una época daba clases también en el CBC y daba estos temas, ¿no? Daba Weber directamente. Y a los chicos, no hace tanto, ¿no? Pero les explicaba un poco, digamos, cuando Macri gana, ¿Macri qué dice? La política, digamos, es casi una técnica. La política, digamos, no tiene que ver ni con... Macri dice, basta de grandes relatos, basta de hablar, ¿no? Contra Cristina, inclusive me parecía interesante, ¿no? Basta de simbología, de grandes relatos. La política es algo que uno hace en un determinado momento y punto. Es casi una técnica totalmente, inventamos la palabra, carismática, descarismatizada, un neologismo. Hay que quitarle todo eso a la política, porque además la gente no quiere eso, bueno, en el discurso, ¿no? De Macri. Pero serían las dos posiciones diferentes, ¿no? Entre carisma, esto ya se vieron, ya lo saben, digo, pero aplicado, me parece al caso Macri de su momento, ¿no? Si Néstor es carisma de situación, sí, puede ser, a pesar de no ser Menem, ¿no? Menem también, ¿no? Me parece que sin ser líderes, o sea, porque lo que tienen esos actores es que no están, primero que no están fundando algo, sino que están ya en una organización constituida. Por lo tanto, ellos en realidad, aunque quieran refundar, aunque se piensen como refundacionalistas, en realidad participan de una organización que ya tiene ciertos rituales, que tiene una identidad que efectivamente tiene un origen previo a ellos, ¿no? Pero sí, pueden ser tenidos en cuenta como Cristina, Menem, ¿no? Sí, quizás Néstor también, con lo que decía Juan, ¿no? Con la idea de irrumpir en un contexto que es inesperado, que es inesperado para quien está observando la política, para quien está, ¿no? Que es un poco lo que se discutía ayer, estos días, digamos, ¿no? Bueno, a Alberto le falta como esa, los que quieren que Alberto sea mejor y le va mal, dicen, bueno, le falta un poco de disrupción. No estoy hablando de esto que se dice la kirchnerización, eso a mí no me gusta en esos términos, ¿no? Sino más bien de este actor, que es el presidente, además. Porque no es el presidente del país, no es que... Entonces, quizás uno diría, bueno, falta un elemento disruptivo en la continuidad normalizada, ¿no? De la política para que pueda irrumpir algo quizás más original. Eso que tiene que irrumpir igualmente tiene que ser en un contexto que aporte, ¿no? a resolver lo que decíamos antes, ¿no? Igual Alberto está claro que no es un líder carismático, no es un carismático de situación, me parece más bien que es alguien que, bueno, ahí la historia, ¿no? Bueno, la historia es muy rara, la historia en general es muy rara, no tiene un sentido ni una finalidad como creía Hegel, se equivocó,
y de repente, ¿no? Un tipo que más bien ocupa un lugar en la política, un político profesional, pero que ocupa un lugar determinado, está en otro lugar, ¿no? Yo creo que también eso es un tema interesante, ¿no? Porque, bueno, es un liderazgo especial también, ¿no? El que puede llegar a ejercer, en este caso, Alberto, en el sentido, ¿no? de presidente. Tampoco es que la sociedad esté demandando líderes carismáticos, digo, me parece que tampoco la cuestión va por ahí, me parece que también hay una demanda de cierta... Había una demanda de cierta moderación, tal vez, y Alberto cumplía ese rol y me parece que empezó bien. Y no es que ahora no es moderado, sino que las cosas no han salido bien. Digamos, pero por eso no sería la discusión carisma sí, carisma no. Por eso digo, es una discusión que tiene muchas entradas. En términos de Pane Bianco, entonces tendríamos dos escenas o dos situaciones. El partido fundado por el líder carismático, que es inescindible de esa figura y de ese origen, ¿no? Y luego estos carismas de situación que son más coyunturales, diría, ¿no? O específicos. Pero sería carisma puro y carisma de situación, para dejarlo claro. Ahora, el carisma puro tiene un problema, que es lo que yo decía antes, dice Pane Bianco, que es las dificultades que tiene un partido que nace carismático de ese modo para institucionalizarse. Para su posterior institucionalización. Recuerden que dijimos modelo originario e institucionalización. Estamos en modelo originario todavía. Ahora vamos a ver algo de institucionalización. La idea de rutinización del carisma. Que el carisma no sea algo excepcional, que sin ese carisma el partido no podría funcionar, sino por el contrario, que se rutinice eso. La rutinización del carisma significa que haya una normalización un poco de esa... En el peronismo funciona todo el tiempo. Digo, Perón y Evita, ¿no? No funciona tanto en el radicalismo con la figura de Irigoyen, pues no. Primero porque no produjo lo mismo socialmente y murió hace 1000 años, digamos. En fin, digo, hay en la memoria de ese partido, ¿no? Y en ese sentido, es muy probable que el radicalismo no sea un partido carismático. Muchos dicen que es un partido populista, que no es lo mismo, pero se acerca bastante. Uno puede decir, bueno, ¿no? Es un partido con tendencias populistas, con la idea de representar al todo, ¿no? Ya vamos a ver, el sistema político de los que ya cursaron o los que están cursando, cuando veamos la unidad sobre regímenes políticos y populismo, etc. La idea de una tendencia a querer representar a la comunidad en su conjunto, y eso algunos dicen, ya estaba en Irigoyen, ¿no? Por supuesto en Perón. Ya estaba, Irigoyen tenía rasgos de movilización populista, de discurso populista, pero no es estudiado, me parece, en general. No sé si habría que ponerlo en la idea de partido carismático, en este sentido que venimos hablando. ¿No se quedó en Irigoyen qué cosa? Habla, Candela. ¿No querés hablar o no? No le anda el micrófono, okay. Por las dudas. Dale. Si no se quedó ese rasgo. Claro. Sí, un poco sí. Me parece que sí, que hay algo de eso. Alfonsín, que tenía carisma, no podemos decir que no tenía carisma, y en su oratoria y en sus primeros años me parece que fue un muy buen político, visto desde ese punto de vista, ¿no? Que es muy importante, que estamos hablando de la persona y de la personalidad. Él hablaba del tercer movimiento histórico, y ese tercer movimiento histórico incluía tanto a Irigoyen como a Perón, ¿no? O sea, también en realidad era una especie de... y era un rasgo bastante populista, a pesar de que Alfonsín hablaba en contra del populismo, ¿no? Y todo ese contexto era un contexto muy crítico de lo que sería el populismo, pero en clave o en versión peronista o de izquierda, ¿no? En los primeros años 80 de la transición. Pero sí, es un rasgo que quizás queda bastante... Luego, no, obviamente Alvear es un liderazgo totalmente diferente, ¿no? Hay un irigoyenismo luego, pero no logra tener ese porque el irigoyenismo es muy importante cuando viene el golpe del 30, ¿no? Hay todo un sector
del irigoyenismo, irigoyenistas que se exilian, que son perseguidos, que son torturados. Es muy interesante esa etapa. Esa etapa de la dictadura de Uriburu, ¿no? Entre el 30 y el nacimiento del peronismo está buenísima en Argentina, ¿no? Porque todavía no está el peronismo, que nosotros ya sabemos todo lo que hizo el peronismo, lo que representó, bla, bla. Pero todavía no está el peronismo, el irigoyenismo está vivo en la memoria, pero no está en el gobierno, y hay toda una serie de personajes de la política, entre ellos Sabatini que les comentaba y otros, que son irigoyenistas y no son alvearistas, y están dentro del radicalismo, pero se sienten un poco por fuera, y muchos luego se pasan, Forja, Escalabrín Ortiz, Jaureche, lo que es toda esa gente, ¿sí? Forja, que era lo que sería un nacionalismo de izquierda después. Ven que las familias políticas después, está buenísimo esa parte. En Argentina eso es súper copado, súper lindo, porque empiezan a mezclarse los tipos que apoyaban a Irigoyen, que tenía ciertos rasgos también de este populismo, o de un cierto nacionalismo popular en algunos aspectos, sin irnos tan fuerte con la categoría nacionalista, porque en los 30 en realidad el nacionalismo era una tendencia, sobre todo de la derecha, bastante reaccionaria, ¿no? Pero esos grupos que son irigoyenistas y que son más nacionalistas, diríamos, de cierta izquierda, luego se van al peronismo. Entonces, esos traspasos que decíamos antes incluso, Santoro, Moro, los radicales, si uno lo rastrea y se pone a leer más literatura, es muy interesante, ¿no? Porque ahí lo que dice mucha gente es que en realidad la lectura no es radicales peronistas, sino la lectura de lo nacional popular y lo que no es nacional popular, que sería un clivaje, diría Lipset y Rockham, un clivaje ideológico, no un clivaje estructural, ¿no? Sino un clivaje identitario, que podría también decir, bueno, en realidad la tendencia nacional y popular atraviesa distintos partidos, puede ser de izquierda, radical, peronista, obviamente, nacionalista, nacionalismo de derecha también hubo en peronismo, digamos, y bastante. Pero bueno, ahí estaba la cuestión, ¿no? Nacional, me fui por las ramas, total, siempre está bueno hacer un poco de historia igual y de traer estos ejemplos porque son lindos. Bueno, lo que voy a hacer es mejor cortar acá, iba a empezar la cuestión del institucionalismo, pero cortemos acá y después subo entonces, como el otro día, un videíto. Es un texto relativamente corto en realidad que tienen para leer, pero va a venir ahora esta segunda parte sobre el institucionalismo, alguna información importante también respecto a cómo se institucionaliza entonces el partido, cuáles son sus características, y también un comentario final sobre la cuestión del carisma, ¿no? Que algo dije en realidad antes, pero aparece de nuevo al final. Digo, para no cortarlo, mejor después subo un video y ya con toda la información completada y para cerrar el texto, ¿sí? Lo que sí les recomiendo también que lo lean y que van a ver que hay unos cuadritos, eso sí se los digo ahora que lo quería comentar, en la figura, hay unas figuras, perdón, figura 2 y figura 3 y figura 4. Mírenselos porque son bien figurativos, justamente, y tienen que ver con esta cuestión de la institucionalización, ¿sí? En la página bueno, figura 2, figura 3 y figura 4. Sirve para pensar los grados de institucionalización, ¿no? Solamente digo esto. No es que la institucionalización se da o no se da, sino que más bien deberíamos ubicarla en una línea entre una institucionalización más o menos débil o institucionalización más o menos fuerte. Pero siempre un partido tiene algún grado de institucionalización para existir como organización. Organización, o sea, Panebianco no dice, las organizaciones partidarias forman una relación, hacen discursos de cara a la sociedad, no lo dice todo eso, pero nosotros lo sabemos. Entonces lo que él está explicando es cómo se conforma una organización partidaria para luego en realidad poder hacer todo eso. Eso lo va a poder hacer de un modo, o lo va a hacer de un modo, si es una institución débil o si es una institución más fuerte. O sea que eso tendría otras características, porque va a tener que ver con la relación con el ambiente, con esta palabrita que decíamos al inicio, que es cómo el partido va a interactuar en un contexto donde hay otros actores y hay otras instituciones. Pero de esa relación con el afuera, vamos a decir así, va a depender su debilidad o su fortaleza, su forma de organización
interna, el tipo de coalición dominante, el tipo de actores que la integren, etc. Ya después, entonces, les dejo esto como el inicio de esa parte que voy a completar en el video, ¿sí? Bueno, ¿algún comentario más de todo lo que charlamos? ¿Alguien quiere decir alguna cosita más? La plaza de Alfonsín. Sí, no, Alfonsín es un personaje interesante. A Alberto lo critican porque habla mucho de Alfonsín. Está bien, los peronistas tienen razón. Dice. Habla más de Perón y menos de Alfonsín. Dice, ¿no? También hablar de Perón todo el tiempo me parece que hay una incapacidad a veces de pensar cosas nuevas, ¿no? La política tiene que estar alimentada de cosas nuevas, de imágenes nuevas. Cambiemos lo supo hacer bastante bien en su momento, para ganar elecciones por lo menos. Hay que imaginar más, ¿no? Sos peronista. Es que todo el peronismo de izquierda de los 80 miraba a Alfonsín. Cafiero, ¿qué hizo Cafiero, el abuelo del jefe de gabinete? Miraba, o sea, se alfonsinizó, lo cual Menem vio muy bien para ganarle después, pues dijo, no es por acá, es por el otro lado. ¿No? Pero la cosa pasaba por el discurso alfonsinista. Entonces los peronistas que se sacaban de encima los sindicalistas más duros, ¿no? Que era el último bastión de la memoria peronista, que había quedado más fuerte luego de la dictadura, ¿no? Eso hay que decirlo. Al construir una idea de un otro negativo, la idea del pacto militar sindical de Alfonsín en los 80, ¿no? Que es una idea que funciona discursivamente muy bien, porque lo que él dice es hay un pacto oculto entre el sindicalismo y los militares que nos remite a la dictadura. Con eso arrasó las elecciones, ¿no? Y Cafiero decía, nos tenemos que sacar encima a los sindicalistas, nos tenemos que parecer a Alfonsín. Pero bueno, se fue tanto de mambo que es verdad que luego ganó la gobernación, pero perdió la interna con Menem. Bueno, nada, son cosas Hay quien es muy buena en esto, que está en Mar del Plata, es Marcela Ferrari, que está en historia, ¿no? Y Marcela trabajó bastante este periodo, y realmente, desde el punto de vista de los partidos, justamente, bueno, ahí la verdad que deberíamos poner un texto de Marcela. Algo deberíamos poner. Pero bueno, Marcela tiene un libro que sacó hace un par de años, también, tiene varios, digo, pero uno que habla sobre esto del PJ en la provincia de Buenos Aires. Está bueno porque también uno ve, ¿no? Como las tradiciones, los actores influyen un montón, ¿no? Y eso me parece que, si bien Panebianco no lo dice lo dice mucho más abstracto, está hablando de eso. Está hablando del modelo. Está hablando de cómo funciona formalmente, cómo podría formalmente funcionar eso. Luego hay que ir a ver, dice Panebianco. No es tonto, dice, hay que ir a ver. Porque después, cuando vayamos a ver, nuestras categorías, obviamente operacionalizadas, van a ver si las podemos verificar o no, ¿no? Si nuestras hipótesis podemos verificarlas o no, y si nuestras categorías funcionan bien o no. Bueno, ya hablamos un montón. Hablamos de todo, está bueno también. Así que después hubo esto, y ya van a trabajar con Constanza, ¿sí? Van a hacer el primer... no, el trabajo práctico ya lo entregaron ahora, pero van a hacer otro trabajo práctico, creo que es la clase que viene. Pero bueno, es la semana que viene, así que hay tiempo, vayan leyendo, y luego subimos todo ya al aula virtual. Bueno, lean, traten de leer, y buena semana. Los políticos en la... ¿Qué dice Nadia? Ah. Ese no lo tenía, ese libro. Ah, buenísimo. Buena data. Los políticos en la República, hay que buscarlos. Yo hablaba más del PJ, ¿no? Pero debe haber una discusión parecida. Bueno, gente. Buena semana. Estamos en contacto. Chao, gracias. Adiós. Hasta luego, gracias. Chao, chicos. Gracias. Chao.